El río no avisa. Un día la sabana está seca, el pasto cruje bajo las patas de los caballos, el horizonte es una línea quieta de pastizal amarillo que se pierde hasta donde alcanza la vista. Las vacas pastan sin prisa, los potros corren sin propósito, y el calor de la tarde aplasta todo en esa quietud particular del llano en verano que parece permanente aunque no lo sea. Y al día siguiente, sin que nadie haya tomado ninguna decisión equivocada, sin que nadie haya cometido ningún error, el río reclama su territorio. En el llano venezolano no dicen que el río se desbordó, dicen que reclamó su territorio, y esa distinción no es poética, es exacta. El río no se equivoca, no se sale de donde debería estar. Simplemente recuerda que esa sabana, antes de que el hombre pusiera corrales y potreros, era suya. Y en invierno, cuando la lluvia sube el caudal más rápido de lo que el cauce puede absorber, la reclama de vuelta. El agua sube despacio, no como una ola, no como algo que puedas ver venir y esquivar, y sube como la marea, centímetro a centímetro, sin apuro y sin misericordia, cubriendo primero las matas más bajas, luego los pastizales, luego los caminos de tierra que en verano eran polvo y que ahora desaparecen bajo un espejo marrón que se expande hacia todos los lados al mismo tiempo. En el llano venezolano, a eso le llaman invierno. Y cuando el invierno llega así, no como lluvia que moja y se va, sino como desborde, como el río que avanza sabana adentro sin que nadie pueda negociarle un centímetro. Los vaqueros tienen exactamente el tiempo que el agua tarda en llegar para sacar todo lo que tiene vida antes de que quede atrapado. Los caballos primero. Guarda eso, porque vuelve al final, y cuando vuelva ya vas a entender por qué los caballos no son simplemente los animales más difíciles de mover en una emergencia así. Son la razón por la que la emergencia puede salvarse o perderse. La noticia llegó mientras el yate de aluminio cortaba el agua hacia la finca. No fue una llamada tranquila. Fue el tipo de aviso que te hace calcular en segundos cuánto tiempo tienes y cuánto necesitas, y darte cuenta de que la diferencia entre esos dos números no es suficiente. La finca se estaba inundando, el río se había desbordado y el agua avanzaba hacia la sabana con esa lentitud implacable que es más desesperante que la velocidad porque no puedes negociarle urgencia. Simplemente va cubriendo todo. Las matas bajas primero, luego los pastizales, luego los caminos, luego los corrales, centímetro a centímetro, sin apuro y sin misericordia. El plan era claro en su lógica y brutal en su ejecución. Reunir todos los atajos de yeguas con sus potros, sacar el ganado, moverlos a la parte más alta de la finca antes de que el agua cortara el paso. 3 atajos de yeguas, la madrina de caballos mansos, todo el bovino, y hacerlo antes de que quedaran atrapados. Lo que nadie dijo en voz alta, pero todos sabían. Mover equinos no es lo mismo que mover ganado. Con el ganado, la lógica del grupo funciona a tu favor. Los bovinos siguen al de adelante con una docilidad que el trabajo de generaciones ha calibrado. Los diriges, los empujas, los encaminas y van. Con los caballos, la ecuación es otra. Los caballos tienen carácter. Los caballos tienen instinto. Los caballos tienen memoria de cada susto que han recibido. Y cuando se asustan, no se quedan quietos esperando instrucciones. Barajustan, se abren, se devuelven, y si les ganas la punta, te quedas sin manada. Ahí empieza la historia real. Los vaqueros que ya estaban en la finca habían reunido uno de los atajos antes de que llegara la lancha. Eso era una buena noticia. La mala era lo que faltaba. 2 atajos más y la madrina de caballos mansos que seguían libres en la sabana, y la sabana ya no era sabana. Era un mapa de agua y tierra que cambiaba de hora en hora. Antes de salir a buscarlos, había que ensillar. Y ahí apareció el dilema que nadie quería enfrentar, pero que todos sabían que iba a llegar. El castaño, el caballo de trabajo, el animal de confianza, el que conoce el llano de memoria, y con el que el vaquero trabaja como con nadie más. Ya había sido soltado a descansar. Había trabajado duro durante meses, adelgazó. Le quedaron las costillas marcadas bajo el pelaje con esa delgadez que tienen los caballos,
cuando el trabajo los consume por dentro, y el descanso no alcanzó para compensarlo. Y la decisión de soltarlo había sido exactamente eso, un reconocimiento de que el animal se había ganado su tiempo, que la deuda estaba saldada, que ahora le tocaba al llano alimentarlo en lugar de al trabajo agotarlo. 6 meses para engordar, para moverse sin silla, para hacer lo que hacen los caballos cuando nadie les pide nada. El vaquero que soltó a ese caballo sabía exactamente lo que estaba haciendo, y el que fue a buscarlo esa tarde en el potrero también sabía lo que le estaba pidiendo. Pero cuando toca, toca. Esa frase en el llano no es una excusa, es una filosofía completa. El reconocimiento de que hay momentos en que la situación decide por uno, y que lo único que le corresponde al vaquero es estar disponible cuando ese momento llega. El castaño también lo sabía, en ese lenguaje sin palabras que tienen los caballos trabajados de verdad. Bajó la velocidad cuando sintió la soga. Se quedó quieto. Tiene un lucerito en la frente, las orejas rectas y alertas, y cuando corre en la llanura, lo único que ves es un destello de color café atravesando la sabana antes de que el ojo pueda seguirlo. Por eso se llama el relámpago café. Y esa tarde, el relámpago café iba a necesitar ser exactamente lo que su nombre prometía. Pero primero, iba a pasar por algo que en todos los años de trabajo del vaquero nunca había pasado antes. La madrina de caballos mansos es la parte del trabajo que no tiene protocolo simple. El ganado lo ves venir y lo diriges. Los caballos libres en la sabana te ven llegar primero. Y en el momento en que te ven, el margen de error desaparece. Si te acercas demasiado rápido, barajustan. Si los presionas mal, se abren en abanico y cada uno sale para un lado diferente. Si pierdes la posición, pierdes la manada. El secreto es la presión calculada. Mantenerlos apretados, a la galopa, sin darles espacio para abrirse, ganándoles la punta antes de que decidan que tienen opción de irse para otro lado. Los encontraron, los observaban desde lejos, quietos, evaluando. El acercamiento fue lento, calibrado, con la atención dividida entre el movimiento de los animales y el terreno cambiante debajo de los caballos, porque el terreno ya no era el de siempre. Había partes secas que de repente cedían a agua que llegaba a la verija del caballo, y en el agua los tiempos cambian, la velocidad cae, la reacción se demora. Salieron corriendo. Los potros primero, en ese barajuste que los potros hacen cuando el instinto les gana al entrenamiento. Explosivo, desordenado hacia adentro de un lado donde ya era difícil entrar. El vaquero se quedó perdido. Los compañeros que venían por otro camino los atajaron y los llevaron hacia la finca. Así es como se trabaja en el llano, rara vez según el plan, casi siempre según lo que pasa. Pero lo peor de esa tarde estaba todavía por venir. El agua en los esterones, esas extensiones inundadas que hay que cruzar sin remedio, tiene su propia lógica de peligro. Cuando el caballo toca lo hondo, empieza a nadar. Y cuando un caballo nada con jinete y con silla, aparece el riesgo que los vaqueros del llano conocen con nombre propio. Que la silla se corra hacia atrás, que la cincha llegue a la verija, que el animal sienta ese contacto en un lugar donde no debería sentirlo y explote de miedo con el jinete encima y agua alrededor. A eso le dicen desbarrigarse. La argolla de la cincha se partió. Hay una frase que los mecánicos y los vaqueros comparten sin saberlo. Las cosas se rompen en el peor momento posible. No porque la física tenga preferencias, sino porque el peor momento posible es cuando más las estás usando, y las usas más cuando más las necesitas. La argolla de la cincha aguantó meses de trabajo, aguantó el peso diario, aguantó el polvo del verano y el barro del comienzo del invierno, y se partió en el agua, en el momento en que la silla ya no podía correrse sin consecuencias. El vaquero sintió el movimiento bajo él antes de entenderlo. La silla cediendo, el caballo saliendo de debajo, el agua del llano recibiéndolo. Una patada cerca. Cerca, demasiado cerca. Pero el caballito encogió la patica al sentirlo ahí, como si en ese instante la memoria del trabajo conjunto pesara más que el susto. Gracias a eso la patada no llegó,
Salió del agua sin la garra, sin la argolla, con la silla recuperada y el cuerpo empapado de pies a cabeza, temblando de brisa fría. Primera vez que pasaba algo así en todos los años de trabajo en el llano. Primera vez. Pero el trabajo no había terminado. Quedaba un atajo. Quedaban horas de recorrido. Quedaba el río que cruzar. En el llano no hay ferretería a la vuelta. No hay repuestos en el bolsillo. Hay lo que cargas y lo que puedes fabricar con lo que cargas. Y la distancia entre esas dos cosas define si sigues o si te quedas. Un vaquero tomó nylon y fabricó una argolla en el campo. Del 1 al 10, ¿cuánto la califican? Funcional. Lista. Sin elegancia, pero con el único propósito que importa en ese momento. Sostener la silla sobre el lomo del caballo por las horas que quedaban de trabajo. La nueva alfombra fue una sábana blanca, lo que había disponible, doblada con cuidado sobre el lugar donde debería ir la guarnición perdida. Pero el relámpago café es un caballo criollo del llano, lo que el vaquero llama un caballo de mucho brillo. Y eso no es un cumplido simple, es una advertencia. Brillo en el llano significa que el animal tiene el instinto intacto, que las cosas inesperadas que aparecen en su espacio, un color nuevo, un olor distinto, una textura que no reconoce en el lugar donde siempre sintió otra cosa, pueden disparar exactamente la reacción que nadie necesita cuando está de pie en agua que le llega a la cintura y tiene todavía horas de trabajo por delante. Tapa ojo, paciencia. Presentarle la sábana centímetro a centímetro, dejando que el olfato procesara lo que los ojos no podían ver, sin movimientos bruscos, con la calma que el animal necesitaba para decidir que era seguro. El caballo es de mucha confianza, manso pero criollo. Esa combinación que en el llano significa que el entrenamiento está ahí, pero el instinto también, y que la mansedumbre no es un estado permanente, sino una decisión que el animal toma de nuevo cada vez que algo cambia. Esta vez decidió bien. Silla puesta. Argolla de nylon tensa. Sábana improvisada en su lugar. El trabajo continuaba. 4 vaqueros. 3 atajos organizados. 3 a 4 horas de recorrido por agua. A uno le toca ir atrás, empujando hacia adelante. Otro va al costado, cerrando la apertura. El tercero orejea. Va al lado vigilando que nadie se salga del grupo. Y el que va en la punta es el cabrestero, el que impone el ritmo y el camino, el que los demás siguen porque así funciona la lógica de la manada cuando está organizada. El agua de los esterones llegaba a distintas alturas en distintos puntos. Había tramos donde los caballos tocaban fondo y caminaban, y tramos donde el agua subía y los animales empezaban a nadar y los jinetes tenían que ayudarles y estar pendientes de que la silla no se corriera, y de que los potros, que son los más impredecibles, no perdieran el paso ni se despegaran del grupo. Los potros son siempre el problema. Se atrasan, se meten entre el monte, se pegan para el lado equivocado cuando algo los distrae. Y en el agua, perder a un potro no es lo mismo que perder a un potro en la sabana seca. En el agua, el margen de maniobra se reduce y el tiempo de reacción también. Empezó a llover, no una llovizna. Un palo de agua que oscureció el día en minutos y convirtió la operación en algo diferente. Porque andar en tormenta eléctrica en campo abierto sobre un caballo de metal y cuero no es el tipo de riesgo que se acepta aunque el trabajo sea urgente. 2 horas esperando que escampara. Los caballos atados, descansando. Los vaqueros mojados, entumidos, con la brisa fría que viene después del aguacero encima. Cuando salió el sol, volvieron a montar. Lo que vino después fue el momento que justificaba toda la jornada. Las yeguas y los potros llegaron a la orilla del río. Del otro lado, tierra alta, la finca donde el agua no iba a llegar. Entre los dos lados el río crecido, no un río tranquilo de cruzar vadeando, sino el río de invierno, con corriente y fondo incierto y la anchura suficiente para que nadar fuera la única opción. Las yeguas abrían camino, los potros las seguían, los vaqueros pendientes de cada movimiento desde las orillas, contando, vigilando, cerrando los espacios por donde alguien pudiera devolverse o desviarse. Al otro lado,
Otros vaqueros esperaban para recibirlos y llevarlos hacia arriba. Uno por uno, los grupos cruzaron. El relámpago café, con su argolla de nylon, con su sábana improvisada bajo la silla, estuvo en la punta cuando había que ganarle la delantera a los potros que se abrían, y en el costado cuando había que cerrar el paso, y en el agua cuando no había otra opción que seguir. Cuando el último grupo tocó la orilla del otro lado, el trabajo del día había terminado. Las yeguas estaban a salvo, los potros también. El río siguió subiendo. Hay algo en la lógica del llano que no se enseña en ningún manual y que solo se entiende cuando ves este tipo de trabajo de cerca. El vaquero que esa mañana soltó al relámpago café para que descansara sabía que el caballo se lo había ganado. El mismo vaquero que esa tarde lo volvió a ensillar sabía exactamente lo que le estaba pidiendo. Y el caballo, delgado, con meses de trabajo encima, siguió adelante de todas formas, con una argolla de nylon, con una sábana blanca de alfombra, con el río crecido y los potros barajustando, y el palo de agua en el medio, y la cincha partiéndose en el momento menos oportuno. Así es como se trabaja aquí en el llano. No cuando las condiciones son perfectas, no cuando el equipo es nuevo y el tiempo es bueno, y los animales cooperan, sino cuando nada está como debería estar, y el trabajo tiene que hacerse igual. El relámpago café va a descansar 6 meses cuando esto termine. Se lo ganó 2 veces. Si llegaste hasta aquí, ya sabes algo que la mayoría no se molestó en descubrir. Cuéntanos desde dónde lo estás viendo, porque esta historia tiene que llegar más lejos.